Padre, gracias por tu misericordia, por el amor con el que nos sostienes, por el amor con el que nos hablas. Gracias porque tenemos esperanza en ti y en ti, Señor, tenemos la fuente del gozo verdadero. Ayúdanos el día de hoy a escuchar tu voz, a responder a tu palabra, que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón y que produzca mucho fruto, que abunde para tu gloria, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Filipenses, y lo puedo decir con toda certeza, es uno de mis 66 libros favoritos de toda la Biblia. Uno, por su sencillez. Realmente tú puedes leer Filipenses y ¿de qué habla? Pues de lo que dice, así de sencillo, no hay que rebuscarle, es muy sencillo. Y dos, el tema del que habla es este asunto del gozo. Y no sé tú, pero yo de tanto en tanto me distraigo y me enredo en las cosas que hay en la tierra, y el gozo puro del Señor empieza a mancharse, a contaminarse. A lo mejor ustedes son de una generación muy reciente, pero antes existía una cosa que se llamaban fotografías, que venían en papel, ¿no? Y una de las peores cosas que podía suceder es que alguien la agarrara con las manos con grasa y ¡pac! Quedaba ahí la huella toda ahí, pues digamos, medio transparente, pero muy evidente. Era raro porque se veía ahí manchada con una huella digital, ¿no? Y a veces nos pasa eso con el gozo. Tenemos el gozo del Señor, los que le hemos conocido tenemos el gozo del Señor, pero los afanes, las cosas de este mundo manchan, ensucian, empañan, distorsionan ese gozo. Y creo que en el capítulo 3, en la porción que vamos a estar estudiando el día de hoy, Pablo quiere reubicarnos para volver a entender de qué se trata el gozo. Nada más como contexto, Pablo está escribiendo esta carta que dice gozo muchas veces, la está escribiendo desde la cárcel en Roma y la está escribiendo a una ciudad, Filipos, que digamos su punto de arranque como iglesia sucede en la cárcel también. Cuando Pablo es encarcelado, y te acuerdas del carcelero de Filipos, que es una escena muy, muy extraña, porque está Pablo después de haber sido azotado, después de haber sido golpeado, en el calabozo de más al fondo, puestos los pies en el cepo, que era un aparato como de tortura, que había de distintas maneras, era para infligir dolor, ¿no? Probablemente estiraban los pies de modo que las maderas lo mantenían en una posición muy difícil, y así estaban, y a la mitad de la noche, Pablo y Silas están cantando. Están en gozo, no por lo que están viviendo, no son masoquistas, sino están en gozo porque conocen al Señor Jesús. Bueno, ese es el contexto. En el capítulo 3, Pablo dice, por lo demás, y más que decir finalmente, ¿no? Porque todavía le falta bastante para terminar, esa frase la podríamos traducir como en lo que resta o pasando a otra cosa. Pablo ha venido hablando de Timoteo, de Epafrodito, no sé si tú lo recuerdas, sacrificio, servicio y sacrificio, pero ahora va a cambiar un poco el tema y dice, hablando de otras cosas o en otro orden de cosas, hermanos, gozaos en el Señor. Y es una orden. Y no sé, pero a veces si Dios me dijera, Ibert, escala el monte Everest, así como ya muero en el intento, tal vez no lo logre, pero ahí voy, o como que cosas de hacer son fáciles de empezar a hacer, pero aquí la instrucción es muy sencilla, dice, gózate en el Señor. Ahora, nos cuesta, pero el gozo es algo esencial en el caminar cristiano. Un cristiano sin gozo es algo raro, no conjuga bien el cristianismo sin el gozo. Ahora, no quiero poner una carga sobre algunas personas, porque hay épocas en la vida, hay momentos en la vida en los que realmente uno se siente afligido. Y la Biblia también dice, hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír.
Hay un tiempo de luto. El tiempo de luto evidentemente no es un tiempo de gozo, es un tiempo de dolor. Pero sabemos que son etapas. Y por encima de todas esas etapas, o más bien como base de todas esas etapas, hay algo constante que es el gozo en el Señor. Y ahí está la clave. El gozo en el Señor es el único gozo que permanece. ¿Por qué? Porque está en el Señor. Y Pablo dice, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y entre todos los eruditos que estudian la Biblia hay un debate si está haciendo referencia a que no es molesto decirles gócense muchas veces, como lo ha dicho en la carta y lo va a seguir diciendo, o si está haciendo referencia a que no es molesto repetirles lo que va a decir, porque también hay un énfasis repetitivo en lo que sigue, que si te fijas contrasta mucho, porque la primera instrucción es gózate, pero la segunda, versículo 2, es guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. O sea, estas cosas son las que van a impedir, van a distorsionar, van a manchar tu gozo. Ahora, ¿a qué se refiere? Guardaos de los perros, los malos obreros y los mutiladores del cuerpo son tres maneras que Pablo utiliza para describir a un mismo tipo de persona. ¿Qué tipo de persona? Específicamente son los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes eran personas que eran judíos y habían nacido, crecido en el judaísmo, que habían creído en el evangelio, en que Cristo es el cumplimiento de todas las promesas y las profecías, se habían hecho cristianos, pero de alguna manera antes de ser cristianos eran judíos. No hay que ser muy severos con estas personas, porque en verdad para la mentalidad de la gente de este primer siglo era muy difícil. Ten en cuenta que por alrededor 10 años todos los cristianos eran judíos. Cuando Pablo empieza a predicar el evangelio fuera, empieza a ver este asunto. Ok, pero están creyendo unos que son griegos. ¿Qué hacemos con esos griegos? Y algunos dijeron, primero tienen que hacerse judíos para luego ser cristianos. Esos son los judaizantes. Se les llama judaizantes porque quieren hacer judío a alguien antes de ser cristiano. Creían que ese era el camino. Un gentil podía ser salvo, sí, pero primero tenía que ser judío y luego cristiano. El asunto es que el debate era tan importante que tú puedes leer en tu casa Hechos capítulo 15. Pablo, con toda una comitiva de Antioquía, suben a Jerusalén para definir este asunto. Y dice ahí, después de mucho debate, después de discutirlo mucho, llegaron a la conclusión de que los gentiles no tenían que hacerse judíos. Por eso habla de la circuncisión, porque la circuncisión no era nada más el ritual de la circuncisión, era la señal de haberte hecho judío. Entonces no es solo la circuncisión, sino el haberte puesto bajo la ley de Moisés, haberte hecho judío. Y en Hechos 15 es muy claro todo lo que sucede para llegar a la conclusión de que no necesitas hacerte judío. A pesar de eso, había en aquella época un montón de personas que iban por todos los lugares diciéndole a la gente, tú te hiciste cristiano. Está bien, ¿no? Es bueno, es algo bueno que te hayas hecho cristiano. Cristo es el Mesías, pero, y ahí está el punto, cualquier cosa que pongas además de creer en Cristo, ya es algo que está dejando la gracia de Dios y empezando a descansar en las obras. Bueno, tienes que creer en Cristo, pero te tienes que cortar el cabello. Bueno, tienes que creer en Cristo, pero además tienes que dejar de escuchar eso. Bueno, tienes que creer en Cristo, pero además todo ese pero además tienes que caer en lo que están haciendo estas personas. Están quitando la base sólida de la gracia, la salvación por gracia, por medio de la fe, para descansar la salvación en gracia y hacerte judío, esto, el otro, lo que sea.
Y Pablo tiene 3 imágenes muy fuertes para describir a estas personas. La primera dice, guardaos de los perros. Y es muy fuerte. En aquella época, los judíos le decían perros a los gentiles. Para la mentalidad de un judío, los gentiles servían solamente para una cosa, para servir de combustible en el infierno. No tenían otra utilidad. Y les decían perros. El perro es un animal que no era apreciado por el pueblo judío. Ahora, Pablo está usando esa misma imagen para decir, los que quieren judaizarte son perros. Son esto, buscan despedazar, no son personas limpias. El pastor John Corson dice, además, yo creo, dice John Corson, Pablo utiliza esta idea de perros porque son personas que están como un perro oliendo, olfateando, buscando dónde hay un pecado en tu vida, ¿no? Entonces tú te haces cristiano y ahí van. Necesitas cortarte el cabello. Además tienes que hacer esto. Y en vez de ver la gracia de Dios, en vez de buscar y adorar a Dios y glorificar a Dios por la obra que está haciendo, están buscando lo que está mal para señalar que todavía necesitas hacer algo más para estar en comunión con Cristo. La segunda imagen dice que son malos obreros. Son obreros perversos, son obreros que están haciendo lo malo y la obra va a ser mala. Te van a distorsionar, te van a quitar y te van a apartar. Y la tercera es los mutiladores del cuerpo. Y es una referencia a la circuncisión, pero no está viendo Pablo la circuncisión como algo glorioso, el pacto entre Dios y el pueblo de Israel, sino como algo violento, como la mutilación del cuerpo. Porque en el Nuevo Testamento el pacto está basado en el sacrificio de Cristo y en nada más. Ahora, como Semilla, nosotros lo entendemos porque hace algunos años, hace más de 10 años, probablemente 15 años, en Semilla hubo una división porque alguien de autoridad en Semilla, alguien que enseñaba la palabra y enseñaba muy bien, de pronto empezó a escuchar unas cosas, otras enseñanzas y terminó diciendo, bueno, si tu apellido termina en S o Z, es con Z o con S, entonces probablemente tú eres de ascendencia judía. Ahora vives en México. No es Sánchez, Pérez, López, Vázquez, o sea, todo el mundo, ¿no? Entonces, si tú tienes ascendencia judía, tienes que cumplir la ley, no para salvación, pero tienes que cumplir la ley. No es para salvación, somos salvos por gracia, pero tienes que cumplir la ley. Y pasó el tiempo y dijeron, bueno, sí necesitas cumplir la ley para salvación. Somos salvos por gracia, pero la gracia te habilita para cumplir la ley y entonces puedes ser salvo. Y terminaron diciendo que nosotros como Semilla predicamos a Jesucristo, el falso Mesías. Tal cual. Y hubo todo un grupo de gente que se fue. Pablo hace este énfasis porque lo enemigo del gozo son las obras de la carne. Lo que va a despedazar el gozo son las obras de la carne y la confianza en las obras de la carne. Y toda la ley está apoyada en esto tienes que hacer, o sea, obras de la carne. No necesariamente es pecado, pero algo que es bueno puede mover tu confianza de la gracia a esa obra y entonces ya estás caminando en una mala obra, como dice. Por eso son malos obreros. Entonces Pablo, después de estas 3 imágenes, aclara, verso 3, porque nosotros, ¿no? Y está Pablo incluyéndose y está incluyendo a los filipenses, o sea, gentiles, está incluyendo a todos ellos. Dicen, nosotros somos la circuncisión.
O sea, la circuncisión, este pacto de Dios con su pueblo, no es solamente el acto físico, sino es algo mucho más profundo. La religión siempre se queda en el acto físico. Tienes que rezar, tienes que hacer tu devocional, tienes que. Pero todo el mundo puede hacer eso sin necesidad de entregarle su vida a Cristo, ¿sí o no? Todo el mundo puede hacerlo. La relación con el Señor va mucho más profundo que algo meramente externo. ¿Alguna vez has oído la frase esta de, bueno, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, así que no me digas, ¿no? Y se utiliza como una licencia. Ay, no, yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. ¿Sabes? Estar bajo la ley es mucho más fácil que estar bajo la gracia, porque la ley es fácilmente, digamos, cumplible. Puedes cumplir. Te puede costar un poco, pero puedes hacerlo. La ley demanda un acto. La gracia demanda todo. La ley dice el 10%. La gracia dice, di todo, espero todo tu corazón. Entonces es mucho más profundo donde Dios nos está llamando en esta comunión. Y por eso dice Pablo, nosotros somos la circuncisión. No el que es circuncidado en la carne, sino el que en verdad en su corazón ha estado con el Señor. ¿Y quiénes? Dice ahí, lo define. Los que en espíritu servimos a Dios. Número 1. No los que en la carne sirven a Dios. Déjame ponerlo de esta manera. Cualquiera podría venir y como servicio a Dios aspirar todo el auditorio. Técnicamente cualquiera podría hacerlo. Y estaría sirviendo a Dios, podría ser. Pero ¿qué tal alguien que está postrado en cama con alguna enfermedad? Entonces ese ya no puede servir a Dios en nada. Bajo esa norma no podría. Pero Pablo dice, los que en espíritu servimos a Dios. Alguien en su cama, postrado, parapléjico, podría estar orando, podría estar alabando a Dios y está sirviendo en espíritu al Señor, con un espíritu recto. Y alguien que puede venir, no sé, barrer con un cepillo de dientes todo el auditorio, podría estar haciéndolo en su carne y sigue siendo nada. La verdadera espiritualidad es el servicio a Dios en espíritu. Número 2, la verdadera espiritualidad dice, nos gloriamos en Cristo Jesús. No me glorío en lo que hago o en lo que dejé de hacer. Oh, yo ya no veo pornografía. Híjole, pero si te contara que hueles a orgullo. Yo ya no, o sea, toda la gloria que yo podría tener acerca de cosas que ya no hago o que ahora ya yo enseño, todo eso es carnal, es religioso, es de los perros, los malos obreros y los mutiladores del cuerpo. La verdadera espiritualidad, donde está el gozo, está en la gloria que podemos tener en Cristo Jesús. Es de lo único que podemos jactarnos. Que Dios nos alcanzó, que el Señor Jesús pagó nuestros pecados y que Él nos recogió y nos ha sentado a su mesa. Es lo único que podemos gloriarnos. Por eso, no importa si tienes un día o 30 años en el Evangelio, puedes gloriarte exactamente igual. No tiene que ver con méritos, no tiene que ver con experiencia, solamente haber entendido que Cristo hizo la obra. Porque si te glorías en tus cosas, en tus méritos, créeme, siempre hay alguien que tiene un poco más y te vas a frustrar. Te vas a frustrar. Siempre hay alguien que predica mejor, siempre hay alguien que barre mejor, siempre hay alguien que se despierta más temprano, siempre hay alguien que lee más rápido, siempre hay alguien que hace algo mejor. Pero cuando nuestra gloria es Cristo, no hay nada mejor que Cristo. No hay nada mejor que Cristo. Y en tercer lugar dice la verdadera espiritualidad, los que en espíritu servimos a Dios, los que nos gloriamos en Cristo Jesús, dice no teniendo confianza en la carne. No confiamos en nuestra carne, no confiamos en nuestras capacidades, no confiamos en nuestra fortaleza, no confiamos en nuestra carne.
¿Nunca has pensado, después de haber tropezado y haber pecado, nunca has dicho, ¿cómo es posible que yo siga cayendo en ese pecado? Pues, ¿qué esperabas? Eres pecador. Y si piensas que yo ya no voy a caer, estás confiando en tu carne. Ahora, entonces quiere decir que pues me voy a lanzar al pecado como si nada. No, porque la gracia tiene la capacidad de sostenerme. Mira, el pastor Jaime Fut lo explica de esta manera. El legalismo es una imitación de la santidad. No es santidad. Se parece. Yo no fumo, no tomo, no bailo pegadito. O sea, el legalismo es una imitación de la santidad, pero no es santidad. Porque puedes hacer todo eso externamente y tu corazón estar vendido por completo al pecado. El legalismo solo imita la santidad. La santidad en realidad es completa libertad. No estoy atado a la ley, estoy completamente libre. Pero aquí va la otra paradoja. El libertinaje es una imitación de la libertad. El libertinaje realmente es la peor de las esclavitudes. Eres esclavo de tus pasiones, eres esclavo de tus deseos, pero parece libertad. Es una imitación de la libertad, pero es una esclavitud. Entonces, así como el legalismo es una imitación de la santidad y como el libertinaje es una imitación de la libertad, tú y yo luchamos entre estas dos cosas. Cuando vives en santidad, puedes vivir en libertad. Y es una libertad para obedecer, para agradar a aquel que te amó. Y esto, ¿sabes por qué lo puedes hacer? Por gracia. Porque Dios te alcanzó y te tomó y te ha sentado a su lado. ¿Y sabes qué produce eso? Gozo. Esto otro, legalismo, produce amargura, frustración o en el mejor de los casos produce orgullo porque lo estoy cumpliendo. El libertinaje produce amargura, frustración. Entonces Pablo está diciendo, gócense, pero hay estos enemigos del gozo. La verdadera espiritual es esto, servir a Dios en el Espíritu, gloriarnos solo en Cristo y no tener confianza en la carne. Verso 4. Y Pablo pone un ejemplo basado en su propia vida. Dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. O sea, si se trata de confiar en la carne y estos legalistas vienen y les dicen, tienen que circuncidarse, tienen que cumplir la ley, tienen. Dice Pablo, ok, ¿quieren que saquemos a ver quién tiene la carta más alta? ¿Quieren que saquemos a ver quién tiene mayores méritos? Y Pablo dice, ok, va, fíjate cuál es mi currículum, ¿no? Fíjate cuál es mi pedigrí. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahí les va. Número 1, circuncidado al 8º día. Ahora, eso no lo decidió él. Lo que está diciendo es, mis padres eran piadosos. ¿Cómo ves? Pues ya nomás aquí entre nosotros, ¿quiénes podrían decir, mis papás eran piadosos? Eso no te tocó a ti decidir. Fue una gracia de Dios. Y Pablo dice, sí, yo la tengo. Mis padres me circuncidaron, no en el 7º, en el 9º, es que caía justo, no, en el 8º día, tal como la ley lo indica. Número 2, del linaje de Israel, o sea, judío de raza. No soy convertido, nada. De la tribu de Benjamín. O sea, cuando el pueblo se dividió, la única tribu que apoyó a David como rey fue Benjamín. Ya ahí, quién sabe, los judaizantes ya cayeron, todos ya están descalificados. Y Pablo dice, no, yo soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Eso quiere decir que nunca abandonó ni las tradiciones ni la cultura hebrea en su familia. Ahí en su casa hablaban la lengua hebrea, no hablaban otro idioma. Pablo hablaba otros idiomas, pero en casa hablaban la lengua hebrea. Un poco piensa en un matrimonio que se va a vivir a Estados Unidos
y que los hijos pues ya con la presión social ya no quieren hablar español y que dicen, no, aquí en casa se habla español y se habla español chilango, ¿no? Pablo está diciendo eso, yo soy hebreo de hebreos. Ahora, todas estas cosas no tienen que ver con Pablo, él no las hizo, a él se las otorgaron. Ahora, en cuanto a la ley, fariseo. El fariseísmo era una secta del pueblo judío que estaban todos los fariseos enfocados en cumplir la ley al pie de la letra. Comenzó como algo muy noble, comenzó como un buen deseo, que quisieron obedecer en verdad todo lo que Dios había dicho. Quisieron obedecerlo de cabo a rabo toda la ley. El problema es que después ese mismo espíritu se fue transformando en orgullo y ahora eran religiosos, abandonaron el fondo, se quedaron con la forma, pero de todos modos es digno de elogio en este sentido. La disciplina, Pablo era fariseo, no era como los otros ahí nomás, ¿no? que tienen simpatía por la ley. No, yo era fariseo. Y luego dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. No solo cumplía la ley, sino que además hice todo para que otros se sujetaran y se mantuvieran lo que yo creía que era correcto. Piensa un poco el día de hoy. La gente dice, no, estoy indignado con la sociedad, estoy con todo lo que está pasando, estoy súper indignado. Es más, ya hasta puse 5 tweets al respecto. Órale, qué revolucionario, ¿no? Y Pablo diría, no, yo no tuiteo, yo hago. Yo no me quedé protestando a estos cristianos que están predicando un Dios falso. Yo fui y los perseguí y me metí a sus casas y los saqué, los llevé a juicio, a unos los hice blasfemar, otros los entregué a la muerte, pedí cartas para ir a Damasco. O sea, Pablo dice, ok, ¿quieren hablar de celo estos judaizantes? Va, veamos a ver de quién gana, quién tiene más credenciales. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahora, Pablo no dice que nunca pecó. Pablo dice, presenté todos los sacrificios que tenía que presentar, en el momento que tenía que hacerlo, cumplí con todos los ritos, festejé todos los sábados, hice absolutamente todo lo que tenía que hacer. Entonces, ok, quieren ponerse en ese canal y ver quién tiene más credenciales, y Pablo dice, gano por completo. Pero, verso 7, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, todo esto era ganancia, pero cuando conocí al Señor, se convirtió en pérdida. No en el sentido de que fue una pérdida de tiempo, sino que comparado con el amor de Dios, esto es nada. Eso es ridículo. Eso es absurdo. No eran cosas pecaminosas, eran su ganancia, era lo que él había luchado, buscado, había sacrificado por todas estas cosas. Pero cuando se encuentra con Cristo dice, esto no me sirve. Y ciertamente, ojo, no solamente eran ganancia cuando me encontré con el Señor, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Siempre que leo este pasaje me acuerdo de personas que hablan de su testimonio y dicen, no, pues yo antes de Cristo vivía de una manera desenfrenada, tenía muchas mujeres y tenía mucho dinero y tenía 7 coches y un buen trabajo y hablan así y casi están escurriendo así la baba, ¿no? Se les antoja su vida pasada, ¿no? Pero llegó Cristo y pues ya dejé todo, ¿no? Y es así como, órale, esas personas no han estimado como pérdida todo lo que han dejado. O a lo mejor sienten una deuda de Dios. Mira lo que dejé por ti y no sé. Pablo dice, todo eso lo estimé, lo he perdido todo. Y fíjate al final del verso 8 dice, y lo tengo por basura.
Y la palabra basura ahí es desecho, lo que está para tirarse a los perros, ¿no? O sea, no lo lamenta. No lo lamenta. Alguna vez le preguntaron a alguien famoso, ¿y tú qué le dirías a los jóvenes, cristiano, y cristiano bien, bíblico, firme? ¿Qué le dirías a los jóvenes, músico? ¿Qué le dirías a los jóvenes que tienen sueños y que quieren llegar más allá? ¿Qué les dirías a los jóvenes? Y esta persona dijo, ¿qué diría? Pues que tienen sus sueños a la basura. Y el entrevistador se quedó así. No esperaba esa respuesta. Eso hizo Pablo. Todo lo estimó como pérdida, todo lo estimó como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hay una sola cosa que Pablo tenía en mente: Dios me rescató, y por la fe, el don de Dios que me dio, me ha justificado, me ha dado su justicia. Acuérdate, perdonar es bueno. Si Dios nos perdonara sería maravilloso. Pero una vez que sales de la corte, Señor, perdóname, ok, estás perdonado. Gracias a Dios. Das 2 pasos y ya estás en deuda de nuevo. Estás tomando su aire, estás pensando mal, ya te llenaste de vanidad. O sea, el perdón es bueno y Dios nos perdona. Pero lo que Cristo hizo es más allá que perdonarnos, nos justificó con su sacrificio, nos atribuye su justicia a cambio de nuestro pecado. Y Pablo dice, comparado con eso, todo lo demás es basura. Por eso podía vivir en gozo. Por eso, estando en la cárcel, sigue hablando de gozo. Por eso, estando en Filipos, en la cárcel, azotado, golpeado, siendo romano, pero no habiendo tomado su credencial de romano, soportó todo y a la mitad de la noche él sigue alabando. Todo lo estimó por basura con tal de conocerle. Verso 10. Voy a leerlo desde el 9 para encontrar el contexto. Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, o sea, no descansando en mis obras, lo que yo cumplí, ser fariseo, no, eso es basura, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Esa es mi meta, dice Pablo, conocerle. O sea, no estoy loco de tiré todo nomás porque me volví loco, ya regalé mis cosas y ya. No, Pablo no está loco. Pablo está completamente cuerdo. Dejé todo por algo de mucho más valor: conocerle. Ahora, conocerle, la palabra conocerle en griego es la palabra ginosko, que habla de conocer en una intimidad. Es la misma palabra que se utiliza, por ejemplo, cuando dice que José no conoció a María hasta después de haber dado a luz. Y habla en muchos contextos de intimidad entre un esposo y una esposa. O sea, es una palabra de conocer que implica más que saber de alguien, sino tener una relación profunda. Y Pablo dice, saber quién es Jesús no me demanda todo esto que estoy dejando. Pero conocerle, sí, esto es basura. Conocerle, esa es mi meta. Y no solo conocerle, no conocer de él, sino conocerle. Además dice, y el poder de su resurrección. Ese poder, imagínate de qué poder estamos hablando, que levantó a Cristo de los muertos. Ahora dice Pablo, he conocido ese poder. He conocido ese poder. Pero no conocerlo para mí mismo, para enriquecerme teniendo ese poder, ver cómo hago para... No. Ese poder, el poder para la resurrección, es para mí, para poder vivir en una nueva vida. Vivir en una nueva vida no se puede con fuerza de voluntad. Tiene que ser con el poder de la resurrección de Cristo para poder caminar en esta nueva naturaleza. Y dice Pablo, todo lo que tengo es basura con tal de conocerle y conocer el poder de su resurrección. Y número 3, y la participación de sus
padecimientos. Y ahí es donde se pone difícil, porque vivimos en una cultura en que aceptamos todo menos el dolor, menos padecer. Por eso todo tiene que ser más rápido, todo tiene que ser más fácil, todo tiene que ser más sencillo. Porque vivimos en esta sociedad, en esta cultura en la que el dolor es algo que tiene que ser eliminado de nuestra vida. Igual y estoy completamente mal, pero yo recuerdo que de niño, cuando te daba una gripa o algo así, nomás tenías que aguantarte y ya, el día de hoy te da una gripa, un analgésico, un antihistamínico, un esto. Como que huimos de esos momentos de dolor. Y no estoy diciendo que no tomes esas cosas, ¿no? Nada más estoy diciendo cómo huimos de estas cosas. Un poco como Pedro, cuando Jesús, ¿te acuerdas en Mateo 16, me parece? Que le dice Jesús que va a Jerusalén para ser entregado y va a ser golpeado y va a morir. Y Pedro le dice, no, espérate, no te acontezca tal cosa. Y a veces tú y yo tomamos esa misma actitud. Pero Pablo no. Él dice, ¿sabes qué? En el sufrimiento le conozco mejor. Y si tú tienes ya un tiempo en el Evangelio, sabes que así es. Conocemos a Dios de muchas maneras, pero conocer el consuelo de Dios en los tiempos difíciles te lleva a una comunión que antes probablemente no tenías. Te lleva a conocer su ternura de una manera especial. No digo mejor, pero sí especial. Normalmente uno piensa, viene el dolor, hay que salir corriendo. Pero Pablo dice, no, es una oportunidad de conocerle. De hecho, la palabra participación, la participación de sus padecimientos, es la palabra koinonía, que habla de tener comunión, ¿no? Y él dice, yo tengo comunión con Cristo en los padecimientos. Y al final dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Porque lo que quiero es, si quiero vivir como Él vivió, anhelo morir como Él murió. Ahora, probablemente no morir crucificado, es algo que Pablo no podría. Siendo ciudadano romano, él nunca sería crucificado. Entonces no está hablando del método de la muerte, sino del propósito. Cristo murió por otros. Y Pablo dice, y ahora yo quiero dar mi vida y entregarla también por otros. Por Cristo en primer lugar y por amor a Cristo, pues por ustedes, filipenses. Entonces, qué distinto, o sea, cuando vemos una de estas conferencias, aprende a ser feliz, ¿no te van a decir esto? Esto parecería el camino al revés. Pero esta es la verdad y el mundo está chueco. El mundo está volteado. Entonces Pablo dice al principio, gozaos en el Señor. Cuídate de estos elementos religiosos, de estos elementos que tratan de hacer. Porque cuando viene el asunto religioso, ¿sabes cómo te vas a dar cuenta cuando estás cayendo en eso? Cuando empiezas a sentirte mejor que otros. Bueno, sí, somos cristianos todos, y eso es por gracia. Pero yo no voy al cine. Ya que el otro dice, yo no consumo azúcar, ya que yo no tomo Coca-Cola, ya que él dice, yo no. Y ¿sabes qué? Empezamos a ponernos como categorías, ¿no? Un escalafón. ¿Sabes qué? Eso te va a terminar robando el gozo, despedazando el gozo. Pablo dice, si se tratara de confiar en la carne, nadie me gana. Pero todo eso lo he tenido por basura con tal de conocerle, conocer el poder de su resurrección, participar en sus padecimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Verso 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y este versículo pareciera como que Pablo tiene dudas, ¿no? De si logro llegar a la resurrección de los muertos, si logro llegar a ser salvo y que Dios me resucite. La Nueva Versión Internacional creo que lo traduce con mayor fortuna. La NBI lo pone como, así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. O sea, esta es mi manera de caminar mientras viene mi muerte y el tiempo en el que Dios me levante de entre los muertos.
Pablo no tiene otra meta. Sabe que el camino en el Señor es así, difícil, doloroso, pero también sabe que en Cristo Él tiene gozo. Una vez más, no quisiera poner sobre ti esta carga de que tienes que ser feliz y si no eres feliz estás en pecado, porque eso, ¿sabes qué es? Obras. Y otra vez nos podemos poner aquí a formar. ¿Quiénes son felices? Del 1 al 10 aquí, del 9 acá, los que tienen gozo 2 aquí de este lado. Pero, otra vez, no se trata de eso. Pero sí quisiera que hoy te fueras recordando que hay gozo en el Señor, aún por encima de los problemas, aún por encima de los tiempos difíciles, aún por encima de los tiempos de angustia. Dios es Dios bueno. Dios es un Dios que nos arropa, que nos cuida. Y si estás el día de hoy en un tiempo difícil, vuelve a poner tu esperanza en Cristo. Deja de medir tu espiritualidad en base a lo que haces y vuelve a recordar cuánto te amó Él. ¿Con qué calificas el amor de Dios? ¿Con 10? ¿Con 100? ¿Con 1000? ¿Qué número le das a su amor? ¿Cómo puedes tratar de calificar el amor de Dios? Entonces, húndete, sumérgete, ahógate en el amor de Dios. Y entonces Dios te va a tomar. Tarde o temprano, la prueba que sea, va a terminar, va a pasar. La palabra nos dice que esta vida es como neblina, que aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. El Salmo 62, si estás en un tiempo difícil, déjame leerte el Salmo 52, un fragmento. Dice en el verso 5, alma mía, ¿no? Y aquí David le está hablando a su alma. Y a veces es bueno que tú hagas eso, que le recuerdes, te recuerdes a ti mismo. ¿Sabes qué? Alma mía, en Dios solamente reposa. Salmo 62, 5. No reposes en tus obras, en tu promedio, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo el tiempo, oh pueblos. Casi México, Semilla, espera en Él en todo tiempo, derrama delante de Él tu corazón. Dios es nuestro refugio. Entonces vamos a orar, porque Pablo mismo dice que para estas cosas, ¿quién es suficiente? Necesitamos conocerle y necesitamos el poder de su resurrección, que es el Espíritu. Señor, gracias porque podemos acudir a ti con libertad y no tenemos que fingir que somos más felices o que somos más correctos. Podemos venir a ti, Señor. Y venimos, algunos, Señor, con un promedio más alto que otros, algunos con las rodillas un poco más golpeadas que otros de tanta caída. Algunos, Señor, venimos arrastrándonos, huyendo del pecado. Pero todos venimos a un Dios que nos ha amado de la misma manera. Y venimos a refugiarnos a tus brazos, porque tú eres nuestro refugio. Señor, queremos vivir en gozo. No en el gozo carnal que descansa en las obras y en las cosas que hay aquí, sino gozarnos en ti, en lo que tú has hecho. Servirte en espíritu, gloriarnos en ti, en tu obra, y no tener confianza en nuestra carne. Y que de esa manera, Señor, ese gozo que tú das, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestro corazón. Y que eso pueda ser luz también, Señor, a muchos otros alrededor que andan a tumbos, que andan a tropezones y que andan perdidos.
Glorifícate en nuestra vida, Señor. No tenemos derecho, pero tú lo has conquistado para nosotros. A ti toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.